Buenas tardes a todos ustedes, amigos oyentes, y a usted también, don Juan de Dios. Como bastante zozobra nos acarrea la situación de cada día, hoy he decidido intentar poner un poco de bálsamo en su espíritu, amigo oyente, y si puedo, procuraré provocarle una sonrisa, porque a pesar de todo, cuando la vida nos presenta razones para llorar, tenemos que demostrarle que tenemos 1001 motivos para reír. Seguramente, y refiriéndose siempre a alguien que de algún modo hizo el ridículo más colosal, usted habrá escuchado en alguna ocasión esa frase popular que dice que quedó como cagancho en Almagro. Bueno, pues bien, hoy voy a contarle el origen de esta manifestación popular. Joaquín Rodríguez, de mote Cagancho, fue uno de los más famosos toreros de su época en las primeras décadas del siglo pasado. Y decir eso es decir mucho, porque en su época superaba en popularidad a lo que hoy son, por ejemplo, Messi, Casillas, Iniesta o Cristiano Ronaldo. En los años 20, los toros eran prácticamente, junto con el cabaret y el teatro, las únicas diversiones de masas existentes. El fútbol aún no era lo que soy, ni muchísimo menos, y el cine estaba en mantillas. Así pues, deducimos que según vemos en la historia de la historia, que este matador de toros era un gran líder de masas con una capacidad de atracción reservada entonces a muy poca gente. El apodo de Cagancho le venía a este matador de toros de familia porque su padre o su abuelo eran lañadores. Los lañadores se dedicaban a ir por las calles ofertando arreglar platos, vasijas, fuentes. Ponían unos ganchos de metal como las grapas actuales al plato o a la fuente de loza que se hubiera roto. Se las ponían por detrás. Y las personas que se dedicaban a estos menesteres iban gritando por las calles: ¡Arreal Cagancho! Pues bien, volviendo a la historia de nuestro héroe, el estilo de su forma de torear contemplaba tan grandes genialidades como escandalosas espantadas, lo que motivó que se convirtiera en un personaje de leyenda. Por eso, cuando en agosto de 1927 se anunció que en la corrida del día 26 torearía el maestro en Almagro, todo el mundo tuvo claro que se produciría una auténtica marea humana hacia este pequeño pueblo en aquel entonces, hoy es una gran ciudad. La principal comunicación con Almagro también en aquella época era el ferrocarril procedente de Ciudad Real, ya que en aquellos momentos la red de carreteras estaba prácticamente inventándose. Así que no nos extrañaremos que aquel día el tren llegara a la estación de Almagro con gente subida a los estribos, sentada en los topes o en cualquier parte del convoy. El tren venía repleto de personas que habían pagado en Ciudad Real auténticas fortunas de la época en la reventa para poder estar en aquella corrida. Por aquel entonces, la plaza de toros de Almagro era un lugar elástico donde la gente se apretujaba más o menos según quien viniera a torear. Como aquella vez había tanta expectación, se llenó hasta la bandera. Una hora antes de comenzar el festejo ya no cabía dentro, como suele decirse, ni un alfiler, al extremo de que los espectadores, bajo un sol de justicia con 50 grados a la sombra, se apretujaban unos contra otros, quedando más prensados que las anchoas dentro de la lata. Las crónicas nos cuentan que a la canícula meteorológica, según pasaba el tiempo, se sumaba la del calentamiento de los ánimos, pues se rumoreaba por parte de los maledicentes de siempre que el diestro no había llegado a la ciudad. Pero no fue así. El diestro estaba en Almagro. Con Cagancho formaban terna Antonio Márquez y Manuel del Pozo, Rayito, dos toreros de menor jaez que él. Salía al ruedo un primer toro cárdeno de la ganadería de Pérez Tabernero,
que tomó 6 varas y mandó al suelo a varios jinetes. Márquez y Rayito, como era entonces costumbre, hicieron sus correspondientes quites, pues si el toro fue 7 veces al caballo, tuvieron un montón de oportunidades para ello. Sin embargo, aquí se empezó a ver que Cagancho había llegado al magro desganado. Sobraron las oportunidades, sí, pero él no hizo un solo quite. El toro le tocaba a Márquez, y éste, a la hora de matar, comenzó a montar la tangana, pues se encaró con el morlaco sin muleta y se dedicó simple y llanamente a apuñalarlo. Fue advertido por la presidencia y recibió sonora bronca. Para entonces, el personal llevaba ya más de 1 hora pasando calor, y hemos de suponer que pasándose al mismo tiempo la bota de vino, unas veces alegres, otras veces cabreados, según el momento. El primero de Cagancho era un toro bragao, con el que se mostró distante y cobarde, y al primer capotazo que intentó darle, el toro le desarmó, haciendo volar la capa, momento en el que el maestro salió echando leches hacia la barrera. Tanto miedo le tomó Cagancho que llegó a pinchar al toro en el cuello y después en el brazuelo, lugares ambos absolutamente vedados, no ya para un torero de gran fama como él, sino para un principiante novillero. Y ahí precisamente fue donde empezó la bronca de verdad. Cagancho pinchó 9 veces más y entró a descabellar 5, y como ya se pueden ustedes suponer, el personal que había pagado una fortuna no estaba por ver a un tipo huir del animal haciéndose sus necesidades en la taleguilla, y a la arena comenzaron a llover almohadillas, botas de vino, botijos y cualquier otra cosa sólida que los aficionados encontraron a mano. Previendo la que en la plaza se podía armar, el teniente de la Guardia Civil, Juan Ayuso, dio orden a sus hombres de que impidiesen que nadie saltase al callejón. Para colmo, el segundo de Cagancho no era un toro. Eso no era un toro. Era un elefante africano de la sabana que mató a varios caballos en la suerte de varas. Hay que recordar que por entonces los caballos no llevaban peto, con lo que todo el mundo en la arena se puso pero que muy nervioso, al extremo de que los subalternos toreaban a 7 kilómetros de los cuernos del animal y los picadores se ensuciaban en cuanto el cornúpeta se situaba a 10 metros de ellos. Para la faena de muleta, Cagancho, que al parecer ya iba preparado para ocasiones como aquella, sacó una muleta descomunal y comenzó a torear con el pico de la tela, de tal modo que el toro parecía estar en Santiago de Compostela y Cagancho en Jerez de la Frontera, y cada vez que el animal pasaba por su lado, le largaba un espadazo en el vientre, con lo que el morlaco le miró de tal manera que el torero tiró los trastos y nuevamente salió echando humo hacia la barrera, desde donde comenzó a pinchar al animal en cualquier parte del cuerpo que le pillaba, menos donde realmente debía hacerlo, claro, para matarlo. Pero además de esto, es que sus subalternos hacían lo mismo que él, mientras que los espectadores comenzaban a saltar a la arena, estando el toro aún vivo, con la sana intención de arreglarle las muelas al matador mientras sonaba el tercer aviso. Viendo lo que se le venía encima, Cagancho intentó, espada en mano, tomarlas de Villadiego, cosa que un espectador impidió agarrándole del cuello mientras le gritaba «¡Al toro, cobarde!», al tiempo que otro espectador le arreaba un buen mamporro. Ya se pueden ustedes imaginar al torero en medio del ruedo, lleno de gente que le acorralaba, con la sana intención de darle una buena paliza, y en el que aún había un toro vivo, sangrando por sus 1000 heridas, soltando tornillazos y llevándose a la gente por delante. ¿A qué extremo no llegaría la situación que un destacamento de caballería que se encontraba allí, reforzando a la Guardia Civil, tuvo que sudar la gota gorda para conseguir despejar el anillo, mientras 8 guardias civiles rodeaban a Cagancho para sacarle de la plaza, mientras desde los graderíos le obsequiaban con toda suerte de objetos más o menos contundentes?
El fracaso de Cagancho en Almagro fue la bronca más gorda ocurrida jamás en un espectáculo público en España. La marcha del diestro fue seguida de disturbios de tal naturaleza que los aficionados terminaron por quemar la plaza de toros, por entonces de madera. Tan grabado quedó el suceso en la memoria de los españoles que quedar como Cagancho en Almagro es hoy el símbolo del mayor ridículo y de un fracaso absoluto. La verdad es que Cagancho quedó mal en Almagro, pero no peor me parece a mí que cada día quedan los políticos actuales en España.